En primer lugar, quiero hacer saber que lo que voy a explicar ahora es la verdad, y de lo que dije antes, solo es verdadero lo que voy a decir ante este tribunal. Por lo tanto, lo que no esté reiterado ni dicho en esta declaración que estoy haciendo debe considerarse como descartado, desmentido y sin valor alguno. En segundo término, también quiero aclarar que habrá cosas que no abundaré en detalles y precisiones, pero que esa reserva la tenga porque antes que nada quiero preservar la seguridad de mi familia y la mía propia. Con esto estoy diciendo que no estuve condicionado en mis declaraciones por decir más allá de lo que tengo que decir. Por eso, después de mucho pensarlo y contando con los consejos de mi nueva defensa, que esta vez no me fue impuesta, voy a declarar, siempre que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia. Con esto último, estoy diciendo que estuve limitado, no tuve libertad para elegir a mi defensa. Y esto quedó claramente evidenciado con mi primera defensora, que me la pusieron, que jamás la hubiese elegido voluntariamente y que me costó mucho esfuerzo que la cambiaran. Pero sobre esto no puedo decir más, solo quiero que lo sepan y lo tengan presente. Dicho esto, voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública. Ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia se enriqueció en los 12,5 años que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Poseo casi las mismas propiedades que tenía en el año 2003. En el año 2006, producto de una denuncia periodística hecha a varios funcionarios y a mí por enriquecimiento ilícito por tener terrenos en el Calafate, se me inició una causa penal. Me presenté espontáneamente ante el fiscal. Le llevé todos los elementos de prueba que tenía. Se investigó por más de 2 años y el juez de esa causa dictó mi sobreseimiento. Unos meses después, en el año 2008, por otra denuncia periodística hecha a muchos funcionarios y a mí, se inició esta causa. Mi defensa planteó en ese momento que era cosa juzgada, que se estaba juzgando el mismo hecho de nuevo. El juez no interpretó lo mismo y rechazó el sobreseimiento. La Cámara de Apelaciones votó dividida. Un juez dijo que era cosa juzgada y los otros 2 jueces plantearon que estaba juzgado hasta el año 2006
pero que había que analizar entre el 2006, el periodo 2006-2008. Y así comenzó la investigación de esta causa. Se investigó profundamente, se mandaron oficios a todo el país, haciendo hincapié en Santa Cruz, Tucumán, y se mandaron oficios al exterior. No quedó nada sin investigar. En el año 2009, el perito oficial emitió un dictamen donde dijo que no había elementos que permitieran indicar que me había enriquecido ilícitamente. El fiscal de la causa dijo que no se habían contestado todos los oficios y se siguió el trámite administrativo. En el 2011 pusimos perito de parte. Los dos peritos trabajaron en forma conjunta y llegaron a la conclusión de que no había elementos que permitieran indicar que me había enriquecido ilícitamente. El fiscal no estuvo de acuerdo y se continuó con el trámite administrativo. Poseo, como dije, casi las mismas propiedades que en el año 2003. Solo se agregó una embarcación que en realidad es un gomón de 30 o 50 HP, un terreno fiscal en el Calafate de 15 por 30 metros y un terreno en Tucumán, en el campo, de 1,9 hectáreas en el sur de la provincia de Tucumán. Si analizamos los ingresos que tenía en el año 2003, podemos decir que mis ingresos en el año 2003 eran de aproximadamente $1.500, mientras que en el año 2015 eran de aproximadamente $9.000 el ingreso mensual. Pero no solo el ingreso de la administración pública creció. Si analizamos la jubilación mínima, veremos que en el 2013 era de $50 al mes y en el 2015 era de $500 al mes. Si se analizan los ingresos de mi esposa, veremos que son similares a los míos. Y esto era así porque ella era oficial superior de segunda del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, es decir, el equivalente a un secretario en el Poder Judicial Nacional. Hago esta simple comparación simplemente para marcar que nuestros ingresos que tuvimos durante mi gestión son absolutamente consistentes con los egresos que teníamos año a año. Y todo eso está a la vista y en las declaraciones juradas presentadas ante la OA, como así también en las declaraciones ante la AFIP. Las declaraciones que hacía ante la OA las hacía yo con mi contador, y en ella nunca participó mi esposa, porque mi esposa estaba siempre al margen y estuvo siempre al margen de mi actividad laboral y política. Y esto es así porque cuando vivíamos en Santa Cruz, como ella era empleada judicial, no podía actuar en política, por lo tanto estaba completamente alejada de mi actuación laboral y política. Cuando vinimos a Buenos Aires, pasaba
exactamente lo mismo. Estaba alejada de mi actividad, solamente se dedicaba a su trabajo y a cuidar y a educar a la familia. Con respecto a la casa de Dique Luján, quiero decir de que ni Galera ni Gutiérrez son testaferros o prestanombre mío. Yo solamente firmé un contrato de alquiler con opción a compra, lo firmé de buena fe como un desarrollo inmobiliario. Por eso quiero hacer algunos comentarios. Que conozco a Galera como miembro de Cavera, que es la Cámara de la Vivienda Económica de la República Argentina, y de haber participado de eventos institucionales y sociales. En el año 2008, en un evento de Cavera, institución más ligada a la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, comenté a un grupo de los allí presentes que a mí me gustaba Tigre, que había pasado las vacaciones de verano del año 2003-2004, donde alquilé una casa al lado del Tigre Hotel. También comenté que había pasado las vacaciones del verano 2007-2008, donde alquilé una casa cerca de Dique Luján. Allí, Galera me comenta que él estaba desarrollando un emprendimiento, un desarrollo ahí en Tigre, y que el proyecto y la dirección técnica lo estaba realizando un arquitecto que se llamaba Curcio. Me preguntó si lo quería ver al proyecto. Le dije que sí. Unos días después me llamó el arquitecto Curcio para mostrarme el proyecto. Conversamos, intercambiamos ideas y nada más. Unos meses después me llamó el arquitecto Curcio para decirme que me quería mostrar algunos planos. Le pregunté si lo podía ver mi esposa, me dijo que sí, nos reunimos los tres, intercambiamos comentarios, gustos, ideas y nada más. A los primeros meses del año 2009, Curcio me mandó a mí, al correo de mi esposa, porque yo no tenía correo privado, un cómputo y un presupuesto de una demolición y una ampliación. No sé por qué me lo mandó, porque nosotros no contestamos ese correo. Quiero decir que el arquitecto Curcio es un arquitecto privado que nunca trabajó en el Estado, que consulté privadamente una vez alquilada la casa de Dique Luján con respecto a la funcionalidad de algunos elementos de la casa. También lo consulté en otra oportunidad con relación a la tonalidad de las pinturas para hacer unas reparaciones y alguna otra cosa más. También lo consulté y lo llamé en el año 2016 para arreglar el baño de una oficina que alquilábamos en la calle Lavalle, todo esto a mi costa en carácter de particular. A Gutiérrez
Lo conozco como empresario de la Cámara Argentina de la Construcción, institución más ligada a la Secretaría de Obras Públicas. En el año 2010, en una reunión en mi oficina, Gutiérrez me comenta que estaba desarrollando un proyecto en Tigre que yo conocía, si es que me interesaba. Le dije que no me interesaba comprar, que estaba muy lejos, que lo podría ver como algo para alquilar durante el fin de semana, quizás ver en el futuro de poder comprarlo. Fue así que después de un tiempo terminé firmando un contrato de alquiler con opción a compra. Busqué en algunos bancos sacar un crédito hipotecario y fue a mediados del año 2012, primeros meses, fines del 2012, primeros meses del 2013, cuando hablé con Luis Riballa, que en ese momento era director del Banco Galicia, y solicité un crédito cuyo trámite lo inicié a través de su secretaria. Llegué a completar la carpeta, se hicieron tasaciones y fue en ese año el que se desató la crisis de Grecia y se suspendieron los créditos hipotecarios por el tema tasa y plazos. Por lo tanto, desistí de tomar ese crédito y continué con el alquiler con opción a compra. Quiero decir que los contratos de alquiler están todos a la vista y fueron firmados de buena fe. Los pagos de alquiler los hice yo a la cuenta que tenía Gutiérrez en el Banco Comafi. Los comprobantes de esos pagos estaban en la casa de Dique Luján y fueron secuestrados en el allanamiento. Quiero decir que desconozco los motivos por los cuales Galera y Gutiérrez compraron esa vivienda. Desconozco la modalidad o la metodología que se utilizó para la construcción de esa obra. Esa propiedad no forma parte de mi patrimonio y, como dije antes, niego rotundamente que Andrés Galera o Edardo Gutiérrez fueran testaferros o prestanombres míos. Además, quiero decir que ni Galera ni Gutiérrez fueron beneficiados por obras a través de la Secretaría a mi cargo. De las 40.000 obras que se hicieron en los 12,5 años de gestión, el 95% de esas obras se hicieron en forma descentralizada a través de las provincias y los municipios. El 5% restante se hizo en forma centralizada, donde tuvo una mayor injerencia la Secretaría de Obras Públicas. Es decir, que estamos hablando de aproximadamente unas 2.000 obras. De todas estas obras, la empresa de Galera, de estas 2.000 obras, la empresa de Galera hizo una obra, que fue el edificio de la AGN, y la empresa de Gutiérrez hizo 2 obras, una
que fue la ampliación asociada con otra empresa. La empresa de Gutiérrez fue asociada con otra empresa, hizo dos obras. Una, la ampliación del Hospital Posadas, y la otra obra fue el Museo de Malvinas. Con todo esto queda claramente a la vista de que la empresa de Galera y de Gutiérrez no fueron beneficiados por obras a través de la Secretaría a mi cargo. Por eso quiero que quede bien en claro que ni yo ni mi esposa tenemos nada que ver con todo lo atinente a la propiedad de la casa de Dique Luján. Con respecto al departamento de Avenida Las Heras, quiero decir que ni yo ni mi esposa tenemos absolutamente nada que ver con la propiedad de ese departamento. Que Carlos Gianni no es testaferro ni actuó como prestanombre mío. Por eso quiero hacer algunos comentarios. Quiero decirles que a mediados del año 2004 fuimos a vivir al edificio de Avenida Las Heras, mi esposa, nuestra hija Araceli Anaí y yo, donde alquilamos un departamento en el 6º piso A. Un año y medio o 2 años después, fue a vivir con nosotros nuestra otra hija, Mariana Soulés, quien hasta ese momento, por razones de estudio, residía en la ciudad de La Plata. Unos años después, y producto de una relación de pareja que mantenía, Mariana quedó embarazada, naciendo en abril del año 2009 su hijo, nuestro primer nieto, llamado Ángelo. Quiero decir, en ese momento Mariana seguía viviendo con nosotros debido a que no tenía una buena relación con el padre de su hijo, habiéndose producido diferentes relaciones conflictivas entre ellos, por lo tanto continuaba viviendo con nosotros. Pasado el tiempo del nacimiento de Ángelo y después de una charla familiar, llegamos a la conclusión de que lo mejor para todos, pero especialmente para Mariana y para Ángelo, sería de que ellos fueran a vivir solos para conformar su propio e independiente grupo familiar y así tener propio espacio de desarrollo. Quiero decir que es importante destacar que hasta en ese momento Mariana contaba con los ingresos suficientes para hacer frente a tal situación, debido a que trabajaba en la fundación del Banco Santa Fe y por lo tanto tenía los ingresos suficientes para hacer frente a tal decisión. Es por eso que comenzó la búsqueda de un departamento para alquilar. Creo recordar que en una conversación, en un pasaje distendido de la misma, le comenté mi situación familiar a Carlos Gianni, a quien conocía de mi actividad laboral, y si bien
no me unía una relación de amistad, sino social. De vez en cuando solíamos conversar abordando diferentes temas. A esta altura creo oportuno resaltar que no sé si Carlos Gianni, sin ánimo de ser peyorativo, pero no sé si Carlos Gianni era un interesado amigo del secretario de Obras Públicas, sin interesarle si se llamaba López o X, es decir, de aquellas personas que se acercan, por el cargo que la persona ostenta, se le acercan y se le aproximan, pero quiero decir que eso a mí poco y nada me importaba, ya que nada obtuvo de mí, o mejor dicho, nada obtuvo de la Secretaría a mi cargo, ni una licitación, ni un contrato, ni nada, solo la venta de algunos pasajes a la familia López, los que se hicieron a mi costa en carácter de particular. En este contexto, tranquilamente, pudo Gianni haberse mostrado interesado en adquirir ese departamento. No sé si lo vio como una buena oportunidad inmobiliaria o cuál fue el motivo que despertó el interés por ese departamento. Pero lo que comenzó en el marco de una charla informal se convirtió en el tiempo en la adquisición de ese departamento, desconociendo yo cualquier otro pormenor de esa negociación. En lo que a mí respecta, bien pude haberle pedido a mi esposa que hiciera una gestión ante el portero o ante la dueña del departamento para que pudieran ingresar a verlo. También pude haberle sugerido, una vez que adquirió el departamento, a Carlos Gianni que se lo alquile a Mariana, para que ella pudiera vivir en el mismo edificio que lo hacía el resto de la familia. Sí queda claro que me ocupé de conseguirle un garante para que firmara dicho contrato. También pude haberle pedido que, o entregado, mejor dicho, no pedido, sino haberle entregado una copia de un contrato de alquiler. Pero como dije recién, me ocupé de conseguirle un garante para que firmara dicho contrato. No es mi intención ni mi propósito no hacer frente a cualquier situación o interrogante que pudiera plantearse, pero cualquier imprecisión o algo que no pudiera recordar de lo que dije es pura y exclusivamente debido al pico de hiperactividad que en ese momento tenía al frente de la Secretaría a mi cargo. Lo que sí quiero que quede bien en claro es que ni mi esposa ni yo tenemos absolutamente nada que ver con la propiedad de ese departamento. Y no tenemos nada que ver porque no intercedí en la compra-venta de ese departamento. No intercedí en la relación contractual que unía a Mariana con la empresa. No realicé pago alguno del alquiler
de ese departamento. No recibí comunicación alguna de parte de Gianni o de persona vinculada a él con relación al departamento. Desconozco los motivos por los cuales el contrato de alquiler se firmó unos meses después de pactada la locación, cosa que me enteré en el transcurso de esta causa. Y niego rotundamente, y porque jamás le pedí a Carlos Gianni que compre ese departamento oficiando como testaferro mío. Ahora me voy a referir al tema del que más se ha hablado y el que verdaderamente provoca la exposición pública que ha tenido esta causa. Me estoy refiriendo al hecho de los bolsos y el convento. Digo esto último porque lo que vengo escuchando y lo que me comentan es que la impresión general que existe es que esta causa comenzó con el lamentable episodio de los bolsos en el convento y que a partir de allí comenzó la investigación y que se desarrolló la investigación por enriquecimiento ilícito que desencadenó en este juicio en el que estamos hoy realizando. Pero esto no es así y quisiera aclararlo. Como expliqué al inicio de mi declaración, desde el año 2006 se buscó imputarme un enriquecimiento ilícito que en realidad no existe, e inclusive ya fui sobreseído en un periodo. En esto me remito a lo que dije al comienzo. Concretamente, en lo que se refiere a esta causa, quiero decir que también tuvo el recorrido que expresé al comienzo de mi declaración. Desde ese año y hasta el episodio de los bolsos, la causa tuvo un recorrido, una profunda investigación en la que se recorrió a lo largo y a lo ancho del país, tratando de encontrar un incremento de mi patrimonio que no pudiera estar correspondido con los ingresos y la evolución económica y financiera, tanto familiar como personal. Pasaron más de 8 años y lo que sí estoy seguro que llegó a comprobarse es que no me enriquecí ilícitamente, y eso es tan así que ni siquiera hubo elementos para citarme en declaración indagatoria, y esto significa que no existía sospecha suficiente ni fundada. Fue recién en junio, el 14 de junio del año 2016, cuando quedé detenido, y allí hubo que indagarme y avanzar, y allí terminé siendo indagado por todo, aún por aquellos temas o aquellos elementos donde no había elementos para sostener una imputación, pero terminé
siendo indagado por mi patrimonio, por la evolución de mi patrimonio y por el tema de los bolsos. Y lo que quiero que quede bien en claro, que no tiene absolutamente nada que ver la evolución de mi patrimonio con el tema de los bolsos. Y no tiene nada que ver porque así como puedo explicar toda la evolución económica y financiera de mis ingresos con relación a mi patrimonio, no puedo hacer lo mismo con el dinero contenido en esos bolsos por el riesgo que corremos si lo hago. Por eso voy a referirme al tema con las limitaciones que hablé al comienzo de mi declaración, por el riesgo que entraña la seguridad de mi familia y a nuestras vidas mismas. A mediados del año 2016, estando en Montevideo, Uruguay, para las sesiones de parlamentarios del Mercosur, un parlamentario me dijo: a vos, a mí, a Rossi y a otro parlamentario más nos están investigando. Estos me dijeron fuentes allegadas a la CIDE, a los servicios. Yo tomé nota de lo que me había dicho, lo tomé para mí, pero no se lo dije a mi esposa cuando llegué unos días después a la casa para no preocuparla, porque ella estaba estudiando para rendir su último examen para recibirse de abogada. Cuando me dijo este parlamentario, me hizo este comentario, veníamos en su auto y venía en el asiento de atrás una parlamentaria y su secretaria. Esto efectivamente fue así, ya que pude advertir diversos problemas e interferencias en mis comunicaciones, tanto en el teléfono como en el correo electrónico, así también como seguimientos y observadores en las inmediaciones de mis domicilios. Además, al poco tiempo fui citado a una reunión sobre la que no puedo dar detalles, pero sí decir que a partir de allí resulté obligado a quedar a disposición para realizar algunas diligencias que luego me irían diciendo. La primera, y por lo tanto la única, fue de la que estamos hablando aquí, el tema de los bolsos. Lo que quiero decir es que ese dinero no es mío. Y cuando antes señalé que es dinero de la política, es porque así me lo indicaron. Pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a las políticas, de las cuales no puedo hablar. No es una persona, sino varias. Y yo mismo no sé bien quiénes son todos, ni quiero saberlo. La diligencia encomendada consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento al que yo conocía y tenía entrada, entendiendo
que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino. A las monjas del convento no había que darle detalles ni precisiones, debido a que las monjas son orantes y penitentes, por lo cual no hay que hablar con ellas, y con la única que se hablaba era con Madre Alba. Al lugar no llegué solo, me escoltaron 3 personas, una en una moto y 2 en un auto. Cuando digo que me escoltaron, no digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Por ese motivo es que dejé el auto en marcha mientras realizaba el traslado. El dinero que quedaba en el auto era custodiado por esas 3 personas que se quedaron a una determinada distancia mientras yo realizaba esa tarea. Quiero decir que a esas 3 personas no las conocía, pero concretamente y seguramente eran personas de seguridad. Mi señora nunca supo nada de esto, no estaba ni enterada de lo que yo haría esa noche. El resto de mi familia tampoco. Pero precisamente esto es lo que me tenía los días previos al 14 de junio en un estado de tensión, preocupación y nervios que terminó afectando gravemente mi salud. Lo que sí notó mi señora es ese estado en el cual de alteración que tenía y en el cual parecía que estaba como loco, y temió que me quitara la vida, pero como yo no le decía nada, ella lo tomó por otro lado. Incluso llegamos a discutir por cuestiones de celo. En definitiva, lo secuestrado esa noche no me pertenece, le pertenece a otras personas cuyas identidades no puedo revelar, y mi intervención en el traslado al convento fue forzada, y el evidente interés de que me ocupara yo de ese tema era de que ellos se sentían seguidos u observados, y por lo tanto me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos. Al día de hoy, de lo que me arrepiento es de no haber tenido la claridad y la fortaleza suficiente para haber resistido las presiones e intimidaciones que padecí, porque en todo caso hubiese sufrido yo las peores consecuencias y no el resto de mi familia. Lo que quiero decir, reitero, es que ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia se enriqueció con la función pública. Tenemos casi
los mismos propiedades que en el año 2003. Además, todas nuestras cuentas están a la vista, están presentadas en las declaraciones juradas de la OA y en las declaraciones contra la AFIP, y son absolutamente consistentes nuestros ingresos con los egresos que teníamos año a año. Esto es todo lo que tengo para declarar. Bien, usted ha manifestado, no va a actuar no va a recibir preguntas, excepto de la señora defensora. Doctora, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor López, usted nos viene hablando de temor, riesgos. ¿Nos puede precisar un poco más qué tipo de riesgos son los que corre y los alcances de esos riesgos, si nos aporta más datos sobre el dinero secuestrado el 14 de junio de 2016? Es decir, me refiero riesgo a la vida, la integridad física u otro tipo de consecuencias. Como dije en la declaración, los riesgos sobre la seguridad de mi familia y la mía propia. ¿Esos riesgos comprometen de alguna manera la vida, la integridad física? No lo sé, podría llegar a comprometer la vida o la seguridad física de mi familia y la mía propia. En particular hoy, antes de venir a declarar, ¿usted sufrió algún tipo de presión, algún tipo de intimidación o vino... usted habló de que no obró con libertad. Hoy, en concreto, en esta declaración, ¿está obrando con libertad o bajo algún tipo de presión? No puedo contestar. Perdón, no le escuché. No puedo contestar esa pregunta. Respecto a esto que dijo... gracias. Que este dinero pertenece a personas vinculadas al quehacer político. ¿Nos podría decir si se está refiriendo a concretamente a funcionarios públicos, sean pasados o sean actuales o en ambos periodos de los últimos años de los que estamos hablando? No puedo contestar esa pregunta. ¿Nos podría precisar si, ya que no puede contestar sobre los funcionarios, si son funcionarios públicos o no, si hay personas que no sean funcionarios públicos, pero sí operadores políticos o personas del sector privado o extranjeras, físicas o jurídicas? No puedo contestar esa pregunta. Sin perjuicio de respetar esta decisión suya de no revelar identidades, ¿de alguna manera nos podría precisar de cuántas personas estaríamos hablando que serían las propietarias de estos dineros? Varias, pero no puedo precisar. ¿Número aproximado no lo tiene o no lo puede dar, no lo quiere dar? No lo quiero dar, no lo puedo dar. No lo puedo dar. Con esta misma precaución, ¿nos podría precisar un poco más algunas circunstancias relativas al modo en que llegaron a sus manos los bolsos con el dinero? Si los recibió esa misma noche, antes, ya dijo que los recibió, se los llevaron 3 personas, pero ¿cuándo, cómo, de qué forma? ¿Puede ilustrar algo de eso? El dinero lo llevaron esa misma noche,
las 3 personas que me escoltaron. Yo no sabía que me iban a escoltar, por eso en la emergencia tomé el arma, porque tenía miedo que me pasara algo en el traslado, en el camino de traslado al lugar, como así también tenía miedo cuando tuviera que emprender el retorno después de haber dejado las cosas en ese lugar. Específicamente y respetando su reserva, ¿no? Con relación a los $100.000 estadounidenses con faja de la Reserva Federal de Estados Unidos que se encontraban en un paquete termosellado dentro de estos bolsos, ¿nos podría decir si esta cantidad, este dinero, se encontraban incluidos en las sumas dinerarias que le entregaron esas 3 personas o tienen algún tipo de procedencia diferenciada? No sé, no puedo contestar esa pregunta. También nos dijo algo sobre el objetivo de esto que le encomendaron. ¿Nos puede precisar un poco más, si conoce algo más sobre el motivo y el propósito de que lo obligaran a hacer ese traslado, a llevar ese dinero en estas circunstancias? Sí, me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar, agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer. ¿Nos podría precisar algo más sobre los lugares en los que estuvo y las personas que vio, se entrevistó ese mismo 14 de junio antes de ir al convento? No voy a declarar más, no voy a contestar más preguntas. Perdón, usted me está diciendo que no declara más a partir de acá, que no va a contestar más mis preguntas. Que no voy a declarar más. Bueno, señor presidente, no tengo más preguntas entonces. Bien. De acuerdo a lo que ha manifestado usted aquí, no voy a efectuarle preguntas en respecto a su derecho a defensa. Sí le pregunto si, conforme lo ha manifestado, en su lugar de alojamiento necesita alguna otra medida de protección. Por ahora no. Si llego a necesitar una medida de protección, le haré saber a mi defensa y al señor tribunal. Respecto de algún integrante de su familia que usted también hizo referencia, ¿necesita alguna medida o solicita alguna medida de protección? Por ahora no, pero lo haré saber si hace falta. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que usted quiera expresar? Es todo lo que tengo para decir. Bien, vuelva entonces con su defensora. Por favor. Sí, señor López, permanezca aquí, doctor Osorio, lo escucho. Sí, por favor. Respetando el derecho de defensa material, pero también tratando de cumplir mis responsabilidades de velar por los intereses generales de la sociedad y la legalidad del proceso, el discurso que realizó el imputado resulta, por lo menos para mí, sin poder entenderlo en algunos puntos. En esos puntos, ¿él acepta preguntas? Entiendo que ha manifestado que no va a aceptar preguntas de las partes. Inclusive, en el último tramo de su declaración,
no aceptó preguntas ni siquiera de su propia defensa. Claro, pero él ha tenido la voluntad de expresar algo y esa voluntad no ha logrado su objetivo, al menos conmigo. Bien, le voy a... Eso él quiere aclararlo. Bien, doctora, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Quiero recordarle al querido colega que en el comienzo de la declaración mi defendido dijo que por el momento iba a aceptar solamente mis preguntas, pero que era su voluntad próximamente contestar preguntas del tribunal y del señor fiscal. Por otro lado, el sorpresivo corte de las preguntas, como el señor presidente lo acaba de destacar, que esta misma defensa estaba realizando, si bien no tengo otras precisiones que aportar, ponen en evidencia que tal vez hoy, tal vez en el día de hoy, por alguna razón que yo misma no conozco, no estaría en condiciones de continuar ni respondiendo a mis preguntas ni ninguna otra. Por lo tanto, yo me animaría a pedir que se tenga presente eso y que no se le permita ningún tipo de pregunta a nadie, ni a mí misma. Bien. Doctora, entiendo su posición, entiendo la posición también del doctor Osorio, pero en lo que hace a su defensa material, digamos, la defensa técnica la ejerce la doctora Visserier, la defensa material la ejerce usted. Le pregunto a usted si respecto de la petición del doctor Osorio, ¿usted quiere contestar alguna otra pregunta? El señor fiscal ha manifestado que su deseo de efectuar preguntas. Esto es así. Usted ha manifestado desde el comienzo de la audiencia que no va a contestar otras preguntas más allá de la defensa. Pero como su defensa material la ejerce usted, le pregunto si respecto de las preguntas que quisiera efectuar el señor fiscal, ¿usted quiere efectuar alguna respuesta a esto? Como expresé al comienzo, solamente la respuesta, las preguntas de mi defensora, dejando esa posibilidad de responder en alguna otra posibilidad las preguntas de los señores jueces o del señor fiscal. Bien, ha quedado aclarado, doctor Osorio, entonces. Gracias, señor presidente.